Rusia advierte a sus enemigos que no podrán esconderse en Estados Unidos. Nadie puede esconderse en Estados Unidos o Reino Unido. Lavrov advirtió sobre la respuesta rusa a la agresión de la OTAN. Y el lenguaje de la diplomacia puede ser muy duro cuando se trata de seguridad estatal y nacional, especialmente de una potencia nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió a los aliados de Ucrania en la OTAN contra las acciones agresivas precipitadas contra Rusia. De lo contrario, la respuesta del ejército ruso será muy dura y adecuada a las amenazas. Además, afectará no solo a los países de la OTAN en Europa. Como dicen, ni Gran Bretaña al otro lado del Canal de la Mancha, ni Estados Unidos y Canadá al otro lado del Océano Atlántico podrán quedarse al margen. Nuestros enemigos no deberían equivocarse. En caso de acciones agresivas por parte de la OTAN o de Estados miembros individuales contra nuestro país, se tomarán medidas de represalia adecuadas en total conformidad con el derecho soberano de Rusia a la autodefensa y a utilizar cualquier medio para garantizar su seguridad, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Y nadie puede sentarse ni más allá del Océano Atlántico ni al otro lado del Canal de la Mancha, advirtió el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Sus palabras fueron citadas por RIA Novosti. Llamó la atención sobre la retórica de los países occidentales, y no solo de los miembros de la OTAN, que hablan cada vez más en voz alta sobre la inevitable agresión militar de Rusia y se están preparando para ella a un ritmo acelerado. Aunque estos preparativos, principalmente en Europa, se parecen más a preparar un ataque de la OTAN a nuestro país que a reforzar las defensas. Lavrov señaló que durante numerosos ejercicios el bloque militar occidental ni siquiera oculta que está elaborando escenarios para una invasión a Rusia. El jefe del departamento diplomático ruso enfatizó que si las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan armas occidentales de largo alcance para ataques en territorio ruso, esto significará que no solo Ucrania, sino también los países de la OTAN ya están en guerra abierta con Rusia, sin dudar más en ocultar los hechos sobre mercenarios, voluntarios, instructores y otros tipos bajo una bandera falsa. Lavrov reiteró que el propio ejército ucraniano no puede utilizar las armas de alta tecnología que les suministra Occidente sin la participación de los servicios de inteligencia, datos satelitales y especialistas de la OTAN. Unos cuantos pasos más precipitados en esta dirección, y la naturaleza misma del conflicto en Ucrania, que Occidente todavía está tratando de disfrazar de autodefensa, literalmente saldrá a la luz, resumió el jefe de la diplomacia rusa. Anteriormente, el periodista irlandés Jay Bowes predijo que un conflicto a gran escala entre los países de la OTAN, por un lado, y Rusia y China, por el otro, no duraría ni un mes y todo terminaría con la derrota de las fuerzas occidentales. Bowes escribió el comentario en respuesta a un video de soldados de habla inglesa que decían: "Salgamos de aquí", mientras se alejan al primer sonido de explosiones, aparentemente en algún lugar cerca de las líneas del frente en el frente ucraniano. Putin. Los cálculos ilusorios sobre la derrota de Rusia solo pueden hacerlos quienes no conocen su historia. El presidente ruso aseguró que su país desarrolla una política exterior constructiva. Los cálculos ilusorios sobre la derrota de Rusia solo pueden hacerlos quienes no conocen su historia y no se dan cuenta del poder de su unidad, afirmó este martes el presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión en la que recibió las cartas credenciales de 28 nuevos embajadores. Asimismo, el mandatario aseguró que su país desarrolla una política exterior constructiva. Rusia participa activamente en la vida internacional. Sigue una política exterior constructiva que tiene en cuenta tanto nuestros intereses nacionales como las tendencias objetivas del desarrollo mundial. Así lo confirmó la reciente cumbre a gran escala de los BRICS en Kazán, declaró. Entre otras cosas, Putin se dirigió a los embajadores de países no amistosos y subrayó que Rusia no busca la confrontación. Me gustaría creer que volverá a prevalecer una visión racional y equilibrada de la cooperación con Rusia, indicó. Quisiera expresar mi esperanza de que en el curso de su trabajo en Rusia, ustedes, honorables embajadores, contribuyan a una visión más objetiva e imparcial de nuestro país y sus políticas, concluyó. Entre otros temas, el presidente reafirmó su disposición a negociar con Ucrania. El rumbo hostil adoptado por varios estados occidentales para intensificar y prolongar el conflicto ucraniano es profundamente erróneo, lamentó.
En la ceremonia participaron diplomáticos de Japón, Canadá, Malta, Albania, Nueva Zelanda, Italia, España, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Israel, Myanmar, Burkina Faso, Malasia, Bosnia y Herzegovina, India, Argentina, Kenia, Laos, Etiopía, Níger, Zimbabue, Bielorrusia, Kirguistán, Armenia y Azerbaiyán. Rusia evitó que Ucrania realice su propio programa nuclear. Así lo declaró el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov. La operación militar especial rusa en Ucrania evitó que Kiev implementara su propio programa nuclear, declaró este martes el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, en una rueda de prensa. Sus principales ejecutores eran el Instituto de Física y Tecnología de Kharkov, cuyos científicos participaban en el programa nuclear de la URSS, así como el Instituto de Investigación Nuclear de la Academia Nacional de Ciencias de Kiev, precisó. En este sentido, Kirillov resaltó que, desde 2021, la financiación para estos institutos ha aumentado significativamente y el volumen total de compras se ha multiplicado por 20. Un aumento tan drástico del gasto gubernamental también evidencia los intentos de Kiev de implementar su programa nuclear, añadió. Bomba sucia. A pesar de que actualmente Kiev carece del potencial técnico para crear armas nucleares, las capacidades existentes le permiten crear la llamada bomba sucia, declaró el alto cargo militar en referencia al artefacto explosivo que puede diseminar elementos radiactivos en el área circundante. Para crear tales artefactos se puede utilizar combustible nuclear gastado, fuentes radiactivas industriales y de calibración, explicó, al recordar que anteriormente el ejército ruso ya había advertido que Ucrania se ha convertido en uno de los principales importadores de combustible nuclear gastado. El teniente general también reveló que las rutas de suministro se organizan a través de Polonia y Rumanía, mientras que las cuestiones organizativas, logísticas y financieras son supervisadas personalmente por Andrei Yermak, jefe de la oficina del líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky. Accidente de radiación. Kirillov indicó que causa particular preocupación el informe del secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania al primer ministro Denis Shmyhal, en el que se comunica sobre la pérdida de 68 fuentes de radiación ionizante, incluidas las altamente activas, que se encontraban en el Instituto de Metrología en Lipsy, una localidad de la provincia de Kharkov. El informe señala que la pérdida de control sobre las fuentes de radiación ionizante se clasifica como un accidente de radiación, citó el documento Kirillov. En este contexto, el teniente general reveló que los materiales metodológicos utilizados para la formación de los efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, contienen cuestiones relacionadas con el uso de la bomba sucia. En particular, se simula una situación de robo de las fuentes de radiación ionizante, de fabricación de un artefacto explosivo y de su detonación en un lugar concurrido, explicó. Es difícil imaginar que esta área de interacción entre los servicios de inteligencia ucranianos y el Departamento de Reducción de Amenazas para la Defensa de Estados Unidos, DITRA, encaje en el formato de medidas de protección, hizo hincapié Kirillov. Con ello, el alto cargo militar denunció que el régimen de Kiev evita conceder a los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, pleno acceso a todas las instalaciones situadas en la zona de exclusión de Chernóbil y retrasa la presentación de los informes detallados sobre la cantidad y el estado de los residuos radiactivos allí ubicados. Kiev se niega a involucrar a la OIEA en la solución de los problemas de contabilidad y control de los materiales nucleares que entran en el almacén centralizado de combustible nuclear gastado, agregó. Planes de ataque a centrales rusas. Al mismo tiempo, el teniente general declaró que, según la información de la que dispone el Ministerio Ruso de Defensa, las Fuerzas Armadas de Ucrania no abandonaron sus planes de apoderarse por la fuerza de las instalaciones de energía nuclear rusas. Al fracasar su intento de apoderarse de la central nuclear de Kursk, los militares ucranianos volvieron a intentar retomar el control de la central de Zaporozhye, reveló Kirillov. En dicha operación, denominada cortocircuito, las fuerzas especiales ucranianas tenían planeado utilizar los sistemas de lanzacohetes múltiple HIMARS, de fabricación estadounidense, así como sistemas de vehículos no tripulados de ataque.
Gracias a las acciones proactivas de las unidades rusas, el plan de apoderarse de la central de Zaporozhye no se llevó a cabo, concluyó Kirillov. Terror nuclear. La central nuclear de Kursk era un objetivo prioritario que las fuerzas armadas ucranianas no alcanzaron en la región de Kursk. La incursión ucraniana en la región rusa de Kursk se convirtió en otro desastre. Las fuerzas armadas de Ucrania no lograron ninguno de sus objetivos. A pesar de las afirmaciones de Zelensky de que el ejército ucraniano no estaba dispuesto a atacar la central nuclear de Kursk, el ejército ruso reveló el verdadero objetivo del régimen terrorista de Kiev. El 5 de noviembre, el jefe de las tropas de protección radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, afirmó que uno de los objetivos prioritarios de la invasión ucraniana al territorio de la región de Kursk era la toma de la central nuclear de Kursk. El objetivo de Kiev se hizo evidente después de que el informe del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, que se tuvo en cuenta a la hora de planificar la invasión de la región de Kursk, cayera en manos de los militares rusos. Según el documento, en caso de accidente en la central nuclear de Kursk, la contaminación radiactiva supuestamente podría afectar solo al territorio del noroeste de Rusia debido al viento. La radiación supuestamente no debería afectar al territorio de Ucrania. Esto es exactamente lo que huyó al régimen de Kiev, que envió a sus grupos de asalto para apoderarse de la central nuclear rusa. Según el plan, las fuerzas armadas ucranianas se lanzaron a la carretera Lvov-Kurchatov y a la central nuclear de Kursk. Sin embargo, el coraje y la profesionalidad de los militares rusos frustraron el plan de Kiev. Como resultado, el ejército ucraniano sufrió grandes pérdidas de personal y de material militar, incluidos tanques de la OTAN y otros vehículos. La sangrienta aventura en la región de Kursk también contribuyó a la crisis estratégica de la defensa ucraniana en el Donbass, junto con los ataques bien coordinados del ejército ruso. Hasta ahora, los rusos han logrado frustrar con éxito todos los intentos del régimen de Kiev de lanzar ataques terroristas contra las instalaciones nucleares bajo control ruso. Los militares rusos recordaron también que el lanzamiento de la operación militar especial no permitió a Ucrania implementar ilegalmente su propio programa nuclear. Estados Unidos revela por error la ubicación de sistemas de misiles de la OTAN en Ucrania. Según un funcionario ucraniano, la compañía no se puso enseguida en contacto con el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional del país porque sus empleados tenían el fin de semana. Google ha revelado la ubicación de emplazamientos militares de Ucrania en su última actualización, pero se apresuró a eliminar toda la información, escribió el domingo en su cuenta de Telegram el jefe del Centro para la Lucha contra la Desinformación del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Andrei Kovalenko. De acuerdo con Kovalenko, Google ha mostrado imágenes en los mapas que indicaban la ubicación actualizada de instalaciones militares ucranianas. Sin especificar de qué emplazamientos o sistemas se trata, informó que Kiev enseguida intentó ponerse en contacto con el gigante tecnológico para solucionarlo rápido, pero sus empleados tenían el fin de semana. Los rusos ya están difundiendo activamente estas imágenes. ¿Qué le pasa a este mundo?, se preguntó el político. Según Kovalenko, solamente después de la reacción del público, los representantes de Google se pusieron en contacto con funcionarios ucranianos y les informaron que ya están trabajando para solucionar el problema vinculado a la divulgación de dichas imágenes. En el futuro, también hablaremos sobre cómo solucionar rápidamente cualquier problema, añadió. A su vez, un portavoz del gigante tecnológico informó a Político que, Google Maps, al igual que otras aplicaciones de mapas, utiliza imágenes satelitales que provienen de una variedad de proveedores, incluidas fuentes públicas, gubernamentales y comerciales. Podemos confirmar que estamos en contacto con funcionarios ucranianos para revisar las solicitudes conforme a nuestras políticas globales y la ley local, aseveró. La propagación de fotografías se debió a la actualización de Google Maps, una herramienta de navegación que proporciona a los usuarios imágenes satelitales, fotografías aéreas y fotografías panorámicas de calles. China crea una poderosa arma láser que recuerda a un cañón de la saga La Guerra de las Galaxias. El sistema recuerda al cañón de la Estrella de la Muerte de la famosa saga, que hace converger 8 rayos láser en un solo haz para reunir la potencia necesaria para destruir un planeta.
Científicos chinos han creado un arma capaz de sincronizar ondas electromagnéticas para apuntar a un solo objetivo, que recuerda a un cañón de la saga Star Wars La Guerra de las Galaxias, informa el South China Morning Post. El sistema, compuesto por 7 vehículos transmisores de microondas, fue construido en el oeste de China y ya ha completado pruebas experimentales sobre su posible uso militar. Los transmisores, desplegados en diferentes lugares, emiten microondas que pueden fusionarse en un poderoso haz de energía para atacar un blanco, detalla el South China Morning Post. El medio observa que esta tecnología se parece al cañón de la Estrella de la Muerte de Star Wars, que para acumular la energía necesaria para destruir un planeta, hace converger 8 rayos láser en un solo haz. En el pasado, esta idea se había considerado difícil de materializar, ya que todas las ondas deben llegar al mismo lugar al mismo tiempo y en la misma forma. Para ello, es necesario que cada vehículo de microondas se despliegue con un error de posición de unos pocos milímetros y que el error de sincronización temporal entre ellos no supere los 170 picosegundos, o billonésimas de segundo, lo cual es más preciso que los relojes atómicos de los satélites GPS. Sin embargo, los científicos e ingenieros chinos han conseguido superar estos obstáculos. Los experimentos habrían confirmado que el dispositivo puede suprimir eficazmente las señales del GPS estadounidense y de otros satélites, logrando múltiples objetivos como la enseñanza y el entrenamiento, la verificación de nuevas tecnologías y los ejercicios militares, recoge el medio. China presenta su nuevo caza invisible, J-35A. El J-35A será expuesto en el Salón Aeronáutico de China, que se celebrará entre los días 12 y 17 de noviembre en la provincia de Guangdong. Las Fuerzas Aéreas del Ejército Popular de Liberación de China anunciaron este martes que en la próxima Exposición Internacional Aeronáutica y Aeroespacial del país, también conocida como Salón Aeronáutico de China, será presentado un nuevo tipo de caza furtivo polivalente J-35A. Se detalla que este avión de combate fue desarrollado de forma independiente por la Corporación de la Industria de la Aviación de China, con el objetivo de que participe en operaciones de combate aéreo y de que pueda realizar ataques aire-superficie. Asimismo, varias fuentes informaron que el J-35 debería fabricarse en serie y que en un futuro podría utilizarse también en portaaviones. El Salón Aeronáutico de China se celebrará entre los días 12 y 17 de noviembre en la localidad de Zhuhai, provincia de Guangdong. Además del caza J-35A, en la exposición será presentado el sistema de armas de misiles tierra-aire RED-19 y un nuevo tipo de vehículo aéreo no tripulado de sondeo y combate. Según Li Li, experto militar del gigante asiático, la presentación del J-35A convierte a China en el segundo país del mundo equipado con 2 cazas furtivos de este tipo al mismo tiempo, después de Estados Unidos. El otro modelo chino es. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.